Hoy os voy a enseñar a hacer una New York Cheesecake o una tarta de queso al estilo neoyorquino. Los ingredientes son 230 gramos de galletas, 3 cucharadas soperas de harina de repostería, 900 gramos de queso Filadelfia, 90 gramos de mantequilla sin sal, 250 gramos de azúcar, 200 ml de yogur griego, un limón y 4 huevos. Lo primero que tenemos que hacer es triturar las galletas. Las cortamos en trocitos y las picamos bastante bien. Tampoco las hagáis polvo porque si no se compactaría demasiado la base, pero tampoco las dejéis demasiado gruesas porque si no, no se haría la base y se desharía cuando cortáramos los trozos de la tarta. Más o menos nos tendría que quedar esta textura. Cortamos la mantequilla en trozos. Ahora echamos las galletas en un bol bastante grande, le vertemos la mantequilla y lo tenemos que mezclar con las manos. Nos tiene que quedar una textura más o menos así de compacta. Si la queremos más compacta o menos compacta, esto dependerá de cómo os gusten las bases, pero bueno, tendría que quedarnos esta textura. Ahora necesitamos el molde desmontable, le ponemos papel de cocinar en la parte de abajo o en la base para que cuando retiremos la tarta no se nos pegue a la base y podamos desmoldarlo sin problema ninguno. Si queréis le podéis cortar los bordes para que no estorbe cuando lo metamos en el horno. A continuación vertemos la galleta en el molde y la vamos aplastando hacia abajo y hacia las esquinas. Nos tiene que quedar un borde más o menos redondeado. Yo lo hice con una cuchara, lo podéis hacer con la mano o con un cucharón sopero también. Pero bueno, nos tiene que quedar medianamente compacto ya que tiene que sujetar un poco la tarta cuando lo vayamos a retirar. Pero tampoco queremos que nos quede demasiado dura porque si no quedaría una tarta como con una base de galleta demasiado dura. Ahora la metemos en el congelador para que se nos solidifique un poco la base. La siguiente fase de la tarta es hacer lo que es la tarta de queso. Necesitamos los 3 bols de Filadelfia, los echamos en una tartera. Posteriormente cogemos una batidora, una trituradora, como queráis, y lo que tenéis que hacer es triturarla bastante bien, aunque evidentemente el Filadelfia está triturado, pero lo que necesitamos es que tenga una consistencia más bien pastosa, cremosa, que sea bastante licuada. Tal que así, una consistencia más o menos como esta. Le echamos los 250 gramos de azúcar. Le echamos las 3 cucharadas soperas de harina, que sea harina de bizcochos o harina de repostería. Y más o menos la extendéis un poco para que no le cueste tanto a la batidora cuando lo vayamos a batir. Ahora 200 ml de yogur griego. Intentar no usar yogures naturales ya que si no le daría un poco de acidez. El yogur griego es como más suave, más cremoso, no es tan ácido. Y bueno, más o menos tiende a ser como un yogur y medio de yogur. Le echamos el zumo de medio limón o de un limón si es pequeño. Y seguidamente tenemos que batirlo todo muy bien, que quede todo muy mezclado, que no queden grumos de harina por el medio. Y esta es la textura, así como líquido, cremoso, suave. Una vez que tengamos todo bien mezclado, le echamos 3 huevos y una yema. Los iremos batiendo poco ya que después los vamos a pasar por la batidora, pero bueno, para que no sea tan difícil y que ya vaya más o menos mezclado, más o menos triturado. Segundo huevo. Tercer huevo. Y la yema, desechamos la clara de este huevo.
Ahora toca mezclar todo muy bien mezclado. Y nos tendría que quedar así. Sacamos la base del congelador y le volcamos el relleno, más o menos como unos 2 dedos de altura. Tener pendiente de que luego le vamos a poner la cobertura de fresa, con lo que tenemos que tener un poco de altura. Le damos un par de meneos para que entre bien en los huecos. Habiendo precalentado bastante el horno, metemos la tarta 10 minutos a 200 grados y luego bajamos a 190-180 grados dependiendo de nuestro horno durante media hora. Lo más recomendable es dejarlo un par de horas después de que apaguemos el horno para que se acabe de cocinar. Y esta debería de ser la textura que nos tendría que quedar, el color. Ahora vamos a por la cobertura de fresa, para lo que vamos a necesitar 300 gramos de fresas, 3 cucharadas soperas de azúcar, un limón o medio limón si este es muy grande y una hoja de gelatina neutra. Lo primero es poner una hoja de gelatina neutra en un bol con agua para que se hidrate. A continuación cogemos las fresas, las lavamos y las picamos bastante bien. Tampoco hace falta picarlas demasiado, ya que luego las vamos a cocinar y se van a deshacer, pero bueno, para que no sean trozos demasiado grandes las picamos en dados. Una vez las tengamos cortadas, las echamos en un bol y encendemos el fuego. Le echamos el zumo de limón. Y por último las 3 cucharadas soperas de azúcar, como veis bastante contundentes. Lo vais removiendo bien para que se nos vayan deshaciendo poco a poco las fresas y el azúcar. Y una vez que más o menos tenga esta textura, le pasamos la batidora y las trituramos completamente, ¿vale? Nos tiene que quedar lo más líquido posible, ya que esto va a ser la cobertura superior. Así que intentar triturarla mucho. Y esta debería de ser la textura que nos debería quedar, así como gelatinosa, viscosa, súper triturada. Ahora cogemos la hoja de gelatina, la intentamos escurrir un poco, ya que no queremos que tenga demasiado líquido, y se la echamos. Esto lo que nos va a hacer es crearnos una textura más gelatinosa y no tan líquida de la fresa. Y lo removemos bien hasta que se deshaga todo. Por último, lo que tenemos que hacer es crear una capa más o menos fina en la parte superior de la base. Y la extendemos para que tenga un nivel más o menos uniforme. Pero bueno, ir echándosela poco a poco para que vaya creando la base poco a poco uniformemente. Ahora a la nevera 2 o 3 horas hasta que se enfríe bastante bien, ya que cuanto más fresquita esté, más rica va a estar. Antes de abrir el molde, lo que podéis hacer es pasarle un cuchillo todo alrededor. Esto lo que va a hacer es separar las paredes y cuando abramos el molde no se nos va a pegar a las paredes y lo vamos a sacar como más entero. Por último, desmoldarla con mucho cuidado, ya que la galleta no la hemos aplastado demasiado fuerte y se nos podría caer si no tenemos mucho cuidado. Por último, la cortamos la servimos y a comer. Os voy a dar una mini idea y es que podéis hacerlo en porciones individuales. Como veis, nos queda exactamente igual con la base de galleta y la fresa derritiéndose alrededor. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo!
Hoy os traigo una receta muy sencilla, muy fácil de hacer y prácticamente no necesita ingredientes. Es una empanada de jamón york y queso.